¿Ustedes habían imaginado en algún momento, en aquella etapa, construir una marca personal o un negocio fuera de su país, de Cuba? Todo pasa por algo. O sea, confía en el proceso, ama tu destino, lo que te está pasando hoy, pero todo en esta vida pasa por algo. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, las metas que tengas, Lo disfrutes y disfrútalo al máximo. Cada vez que te caigas vas a aprender, cada vez que te levantes vas a aprender, y esa parte, disfrútala, simplemente así. Hola gente linda, bienvenidos a su espacio Negocios sin Filtro. Hoy vamos a hacer una entrevista a una pareja de cubanos que he tenido el placer que me han recibido aquí en su casa. Son muy conocidos, ellos están aquí en el área ahorita de Mérida, Yucatán, y en mi viaje por acá no podía dejar de conocerlos, de entrevistarlos y de conocer sin filtro su historia. Hoy quiero que todos ustedes me acompañen en este capítulo de hoy porque está muy bonita. Son dos médicos que hoy se dedican al mundo fitness, pero no solo eso, sino que ayudan tanto a clientes como a otras personas que quieran dedicarse a este mundo, a crecer y a aprender y a llevar una vida saludable sin forzarla, a llevar una vida donde conviertas tus malos hábitos en buenos y los lleves en el día a día. Bueno, muchas gracias por la invitación al podcast. Estamos muy contentos que nos has invitado. Y de nada, de brindar nuestro granito de arena y aportar y poder con nuestra historia inspirar a otros jóvenes para que igual sepan que con todo se puede lograr paso a paso, pero que sí es posible. Nada, aquí estamos. Bueno, familia, a ustedes muchas personas hoy la conocen por sus redes sociales y por el trabajo que hacen en Instagram, por su trabajo en el mundo fitness. Pero antes de eso, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿quién era Ramiro y Lauren antes de las redes sociales? Bueno, Ramiro y Lauren eran dos jóvenes en sus 20. Bueno, seguimos en nuestros 20, no hemos llegado. Estudiamos medicina en Cuba, nos graduamos en el 2024, principios del 2024, o sea que somos doctores. Siempre fuimos unos jóvenes muy conscientes de querer salir adelante, de emprender, de no quedarnos quietos. Siempre tuvimos en mente estas ansias de crecimiento, de no estar en el mismo lugar o no conformarnos con la vida que teníamos. Pero éramos dos jóvenes sencillos, siempre alegres. ¿Y Ramiro? Bueno, Ramiro, antes de todo este vida fitness, bueno, en Cuba, en mis antecedentes de esto, igual estudié medicina, conocí a Lauren estudiando medicina, me gradué, era una parte, no, pero ¿cómo se dice? ¿El ciclismo? Ajá. Bueno. Antes de esto igual siempre el deporte fue una parte de mí que me gustó, porque antes era de pequeño. Me gustaba jugar pelota, después el ciclismo y ya después me metí en la vida fitness. Me dedicaba igual a emprendimientos, tuve varios en la COVID, emprendimos juntos los dos y siempre tuvimos esa visión de que queríamos emprender en todo en todo lugar que llegáramos para así tratar de lograr la vida que nosotros queríamos, ¿sabes? La paz y tranquilidad que quiere todo el mundo. Siempre tuvimos esa visión. Fueron jóvenes emprendedores cubanos. Siempre soñaron con salir adelante, con tener libertad. Qué padre. Oigan, cuando cierran los ojos y piensan en Cuba, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? Wow. Bueno, en estos momentos, mucha tristeza, la verdad. Con todo lo que está pasando en nuestro país, es un tema un poco delicado, porque incluso tengo todavía familiares allá en Cuba, pero aparte de tristeza, alegría igual, porque allá vivimos prácticamente toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, y la verdad que yo no me quejo de nada de lo que yo viví, pero con toda la situación que está pasando, es un poco triste, la verdad. Y yo diría que añoranza de la vida que tuvimos. O sea, uno agradece el hecho de haberse ido y cada vez que una amistad o alguien logra igual salir, tú te alegras, pero sí la añoranza de que cuando regreses ya nada está como cuando tú lo dejaste, y es esta cosa de que no eres de allá, pero tampoco eres de aquí. ¿Sabes? Siempre es esa. Yo diría que añoranza es una palabra que define bien como el sentimiento que uno tiene con Cuba cuando emigra.
Sí, así es. Nosotros los migrantes, es triste tener el vacío ese que se nos hace cuando queremos salir adelante, estamos en otro país y nos sentimos como que no pertenecemos al nuestro propio a veces, no siempre, a veces. Claro. Y también acá nos pasa lo mismo, a veces no nos identificamos, no somos aquí realmente, estamos incorporados, pero realmente eso choca muchísimo. Y es algo con lo que tenemos que batallar. Así es. Aquí en el espacio de Negocios Sin Filtro siempre tratamos de llevar esta realidad para que nuestra audiencia vea esa parte que nosotros cargamos, que a veces pues no se ve bien, se ve como que cosas malas o XY, y nosotros realmente somos gente muy trabajadora, los migrantes, casi siempre. Sí. Es algo que también cargamos con el peso de salir de nuestros países, aunque no nos victimizamos por eso, pero es algo que también tenemos presente. ¿Cómo fue la infancia de ustedes? Más o menos para poner en contexto aquí a quienes no los conocen. Bueno, nada, mi infancia, la verdad, súper bien. Yo no me quejo de mi infancia. Las atenciones todo el tiempo de mis padres, mi familia. Tengo 2 hermanas, de mis hermanos, de todo, la verdad, súper bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes? Niño feliz. Sí, feliz, completamente sí. Y De La Habana. Yo Sí, soy... de La Habana, yo Ajá. vivo en El Beado, yo vivía en El Beado, justamente por la infancia ahí, en 23 Uruguay, y 16, vivía yo. Y yo siempre fui, nací y criada en La Habana Vieja, y yo era hija única, o sea, soy hija única, siempre con mi mamá y papá y mi abuela materna, que era como la más cercana así a nosotros, pero siempre como nosotros 3 solitos. No, tengo mis primos y cosas, pero todo muy lejano, o sea, que mi núcleo familiar siempre fue mi mamá y papá y yo, pero igual una niña feliz, una niña tranquila, con muchísimas amistades desde chiquitica, o sea, por la primaria y tal, pero igual... Entre lo que cabe y las cosas de Cuba, no me considero que tuve una infancia difícil ni que pasé trabajos, pero siempre humilde, agradecida con las Exactamente. cosas y... ¿A ustedes habían imaginado en algún momento, en aquella etapa, construir una marca personal o un negocio fuera de su país, de Cuba? No, yo creo que ni en aquella etapa ni cuando ya llegamos aquí, No, o la sea... verdad, nunca, o sea, eso desde aquel momento nunca pasó por nuestra No, mente, no la creo. verdad. ¿Sabes? Uno siempre, incluso uno siempre, tú sabes, cuando dice, ¿qué Sueña. quieres ser de grande? No, tal cosa, no sé qué. Pero incluso yo cuando decía eso, yo nunca dije tampoco médico, no dije nada, ¿sabes? No, ni sabía lo que quería al final. A lo mejor que cuando ese tiempo con jugaba pelota y tal, a lo mejor quería ser un pelotero pelotero. famoso, pero, ¿sabes? Ese tiempo nunca... Sí, la es que verdad, no uno como pensamos. que se va descubriendo. Hay personas que sí lo tienen claro De desde claro, muy desde el pequeño, principio, sí, pero hay ¿verdad? personas que simplemente en el camino van descubriendo. Y sí, puede que cuando estábamos en Cuba y ya estábamos juntos y ya terminamos la carrera, Sí. a lo mejor esta cosa que tú tienes en tu mente como, no, algún día una marca de ropa, por ejemplo, sí. que le encantan los perfumes, una marca de perfume. Eso sí, una marca de perfume. Una Pero marca no de como ropa. algo consolidado, Ajá, realmente exacto, no. Era algo... Un es sueño. Todavía no es Exacto. algo consolidado, era un sueño. Claro que sí. ¿En qué momento se dieron cuenta que donde vivían no iban a realizar esos sueños que tenían? Yo creo que en Cuba, en general, la juventud se da cuenta diría yo que desde la adolescencia, ya como cuando ya tú tienes este poder de darte cuenta del panorama general del país, ya tú te das cuenta que es muy difícil el avance ahí, sobre todo porque tú estás viendo las generaciones en tu familia, que no ha habido ningún cambio en ninguna generación y es como, Yo si quiero- ellos no lo tuvieron, Yo difícil. pienso que eso viene de generación, ¿ves? Exacto. Nuestros padres trabajaban, nos daban lo que podían acá, ¿sabes? Y ustedes estudien. Y ustedes estudien, ¿sabes? Y lo que nosotros, el techo mental de nosotros que era, estudia para darle un título a tu papá o a tu mamá, ¿sabes? Y no había esa cosa de, no, pero tengo que, en algún momento, mi mamá y mi papá no van a estar. Claro. ¿Qué voy a hacer yo para yo estar cómodamente, bien, emprender, tener algo propio? No sé, creo que eso fue un techo que nos vinieron Sí, que es generacional. inculcando de generación. Entonces, y ya los jóvenes hoy en día, creo que ya esa parte ya no la ven así. La Sí, rompieron sí, eso completamente. se rompió. Ese esquema de ver- estudia, trabaja, tengo una familia, una Y casa, más, eso ya y está. más en nuestro país que ya está muy complicada la cosa. Sí, que avanzar y esa cosa de la ilusión de un futuro realmente no es tan real. Exactamente. Y cada día, lamentablemente, es peor. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso donde ya se dieron cuenta que tenían que salir y empezaron a planearlo?
Ok, mis papás en 2021 emigraron ellos primero, o sea, fue una conversación, nosotros los dos somos muy unidos con mis papás, y fue esta conversación de, bueno, vamos a irnos nosotros adelante para que ustedes eventualmente estén aquí con nosotros, pero nosotros siempre tuvimos claro que nos íbamos a graduar, Siempre, o sea, era siempre. como, la meta de nosotros es graduarnos meta- y eso lo vamos a hacer y las oportunidades de emigrar siempre van a estar. Entonces dijimos, bueno, ellos se fueron adelante en el momento que todavía las cosas estaban cerradas por la pandemia. Entonces ellos se fueron y miraron a Estados Unidos y nosotros dijimos, bueno, después nosotros. Luego vino el parol, nos lo pusieron, pero bueno, el parol igual fue como en decadencia hasta que también se quitó. Igual estábamos todavía con el parol, estábamos en la carrera. En la carrera. Todavía no habíamos terminado la carrera, estábamos como en quinto año. Estábamos en quinto, o sea, nos quedaba un año cuando mis papás se fueron y nosotros dijimos, por un año no vamos a sacrificar Exacto. todo lo que hemos Hemos estudiado. estudiado mucho para... Y no luego hay que entonces ya llegó la etapa de sigue pasando el tiempo, No pasa el parón no nada, está, porque- ¿cuánto más vamos a seguir aquí? Hasta que ya, fue una decisión difícil de tomar, por supuesto, porque la parte de la travesía, cuántas personas no tenían muy malas experiencias o incluso ni estaban después para contarlo, entonces fue un proceso difícil, pero al final fue eso. Incluso las amistades de nosotros después nos decían, pero ustedes esperaron tanto, para al final irse por frontera. Sí, Pero bueno, fue la vía que se dio y la aprovechamos en el momento que se dio. Todo el mundo tiene sus tiempos y el tiempo de Dios El es tiempo perfecto, perfecto. como se dice, y todo pasa por algo y bueno, aquí Fue así. estamos. ¿Cómo fue su proceso en la travesía? Porque realmente cada uno tiene el de él. Sí, Obviamente nosotros hemos conocido a muchísima gente y todo el mundo no tiene igual. ¿Qué se siente ahí? ¿O qué sintieron ustedes realmente? La verdad, creo que las historias que hemos escuchado de otras personas han sido peor que las de nosotros, pero cada historia tiene su algo, su Sí, parte. falta terrorífica. Sí. La pasamos bien en todo el recorrido, vaya, bien en el sentido, porque al final tú sales con miedo, sales con preocupación de que te pueda No, pasar esos días algo. tú no duermes, o sea, nosotros Claro. llegamos a Ciudad de México así de delgados. Sí, soy- Tú no duermes, tú no, demacrado, o sea, no ¿no? comes igual, no duermes, o sea, nosotros nos quedamos dormidos, qué sé yo, a las 1 de la mañana y a las 5 ya Y estábamos. yo soy una como persona locos. muy, ¿sabes? Que con ese tipo También de es muy cosas me pongo muy sigiloso. tenso y Sí. veo esto aquí ya y yo estaba así todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo era Ramiro, mirando así, su cara, nervioso. no, nosotros le mandábamos fotos a la familia, nosotros hicimos como un grupo y con las amistades y todo el mundo decía, Ramiro, quita la cara de susto porque Sí, no, todo el era- tiempo le estaba asustado. Pero bueno, en sí- Sí, Sí, alerta, obvio, alerta claro. todo el tiempo. Tenía que proteger su familia. que no estaban Pero seguros. bueno, caso. entre lo que cabe yo creo que bastante bien, a pesar de que siempre hay algún que otro imprevisto que al final nos nadie lo demoramos un poquito cuenta. más por cosas que pasaban, tú sabes cómo es. Entonces, Y como era para llegar hasta Ciudad de México, o sea, el trayecto más complicado fue el de Tapachula a Ciudad de México, eso fue horrible. Pero bueno, entre lo que cabe, bastante bien. Creo que no nos podemos quejar de cómo se dieron las cosas. La verdad. ¿Cómo fue eso, ese encuentro con la Ciudad de México? ¿Qué tal? ¿Cómo fue su impresión? Para mí fue el primer mundo. Sí, es que Ramiro Yo nunca había salido de mi viajado. país, ¿sabes? Nunca Exacto. había viajado nada y cuando yo vi Ciudad de México, wow. O sea, una locura. No, también Desde que lo vi dije, wow. Sí, ¿sabes? igual Empecé a veníamos de caminar. una pila de días durmiendo mal, encerrados en lugares y cuando llegamos ahí fue como Entonces, libertad. cuando llegamos nos recibió un amigo allá en Ciudad de México y nos dio como que, tú sabes, un tourcito así por... No, y yo decía, güey, Sí. ¿qué es ¿Qué esto? fue lo que más te impactó, Ramiro? ¿Qué fue lo que tú viste que eso te... A nosotros, cada uno tiene algo que es lo que más le impresiona. ¿Sabes que cuando tenías familia en el extranjero y venían y te traían ropa y no sé qué, tú siempre querías, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Sabes? Y cuando yo entré a un mall, dije, ¿sabes? A una plaza, centro un centro comercial, yo dije, no, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Todo. Es que no solo el centro comercial, brother, ¿sabes? Un mercado, Oxxo, un Oxxo que que son cosas que tú dices que hay de todo, decía, La abundancia ahí. dancia. Sí. No, ¿sabes? Es Me que impresionó yo digo mucho, la que verdad. cuando uno en Cuba, tú puedes ser como una clase quizás medio alta o incluso alta, pero si tú no tienes la oportunidad de viajar como con frecuencia, si vives solo en Cuba, cuando tú sales, tú te das cuenta que literalmente la vida en Estamos Cuba no tiene nada, atrasados, claro. no es atraso, es más que atraso, o sea, no es el tercer mundo. Si hay un sexto mundo, nosotros Sí, la literalmente verdad, en sí. Cuba, da tristeza decirlo, pero cuando tú sales o sea, las personas de adentro pueden muy bien, que si nunca han viajado, literalmente no saben lo que es el mundo porque no lo sabes hasta que no pisas otro país. Eso sí Y es literalmente es desde que pisaste el país, que te bajaste del avión, ya tú dices, wow, esto está... Otra Es otro cosa que mundo. sí me impresionó, el primer Lamborghini que yo vi fue en O sea, Ciudad los de México. carros. Una locura, ¿verdad? No, eso mismo yo a veces le digo a algunas amistades mías, e incluso familia, que no hay forma que yo le pueda explicar con tanto detalle lo que uno siente cuando uno ve
todo lo cotidiano que tú ves aquí en el mundo real, que es como yo le llamé a partir que salí. A mí se me quedó como que el mundo real y la fantasía. O sea, no hay manera que pueda uno de verdad decirle, porque sí hay internet, a veces la gente ve videos, yo mismo como joven al fin, era muy de tecnología, de estar viendo videos, Instagram, tú ves todo, pero verlo no hay manera de que... Hay que vivirlo, la verdad, hay que vivirlo. Entrando a la Ciudad de México, me imagino que llegaron el mundo ya, impacto total, todo nuevo, olores, sabores, colores, ya describieron, todo es nuevo, todo es lindo. ¿Cómo fue el proceso en el cual ustedes en específico entraron a trabajar? ¿En qué empezaron a trabajar? ¿O qué se plantearon para sustentarse? ¿Cómo fue esa parte de instalarse de nuevo en una nueva ciudad? Nosotros empezamos, o sea, como todo cubano, empezamos a buscar trabajo y empezamos en un lugar de una cafetería donde vendían café. Era una distribuidora de café. Empezamos ahí, duramos ahí como 2 meses o 3 meses. No, como 3 meses puede ser. Más o menos. Y nada, ahí pasamos prácticamente todo el tiempo. Lau sí empezó conmigo, pero ella sí cambió. Yo cambié después para una dulcería, que me quedaba más cerca de la casa, ganaba un poquitico mejor y yo sí cambié. O sea, incómodo porque al final, tú sabes, cuando es un lugar, un país donde no hay papel y tienes que acomodarte a... que es normal, obviamente, tienes que acomodarte, tú sabes tu país, tienes que acomodarte a la costumbre y las cosas a todo. de ese país. No hay forma que no lo hagas, porque si no, no vuelves a salir de tu país. No, sí, no vas a encajar. Tienes que aprender a encajar en la sociedad nueva. Y tuvimos que aprender a encajar, a aprender a lidiar con cosas que a lo mejor en Cuba no las hay. Como se dice, el capitalismo, sí, todo es muy bonito, pero todo hay que pagar, hay que esto, todo se paga. Sí, nosotros tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas cuando te vas de Cuba. Y la mente, sobre todo nosotros los cubanos que vinimos de un lugar donde no hay nada de eso, tiene que cambiar demasiado. Sí, nosotros tenemos que evolucionar, queramos o no. Literalmente hay que volverse otra persona nueva. Y lo peor es que ahí la mayoría de nosotros nos creemos que nos la sabemos todas. No. Ahí. Sí, luego vienen los choques reales que te hacen ubicarte y reinventarte nuevamente. Familia, me imagino que en esos comienzos pasaron trabajo, vivieron momentos críticos. ¿Qué momentos recuerdan así que hayan dicho, bueno, este momento es un momento duro de ese? Es que, a ver, a nosotros lo que más nos chocó es el hecho de que nosotros nos fuimos de Cuba con la idea de mirar a Estados Unidos. O sea, que México era un trampolín. Cuando, por supuesto, era con lo del CBP-1 y cuando fue avanzando el tiempo y eso se fue desmoronando, sí fue un choque muy duro para nosotros, porque no fue la idea de nos fuimos de Cuba porque no aguantamos Cuba y vamos a vivir en México, no. Nos fuimos de Cuba para llegar a Estados Unidos y el hecho de ver que eso se derrumbó fue muy duro. O sea, para Ramiro igual fue duro, pero para mí lo personal, que es esta añoranza de reunirme con mis padres, yo llevo 4 años y medio sin ver a mis papás, entonces sí fue una etapa de llanto, frustración, incluso depresión. O sea, yo lloraba todos los días cada vez que yo entraba a la aplicación. Se le caía hasta el pelo. Se me caía, no, antes de irme a Cuba se me caía pelo, en la travesía se me caía el doble, y luego igual, pero sí es como, y nada, o sea, llega un momento en que tú como que caes en sí y dices, bueno, tienes que aceptar, hay que aceptar la realidad, los pies en la tierra y decir, exacto, aquí es donde estoy, aquí es donde hay que florecer. Hay que florecer aquí, y México, verdad que es un país súper bonito. Hay oportunidades para todo el mundo. Hay oportunidades para todo el mundo, hay trabajo para todo el mundo y puedes salir adelante en México. Con trabas y todo, pero como con todo, uno puede salir adelante si te lo propones, si te enfocas y si tienes metas claras, sí se puede salir adelante. Sí, yo percibo que ustedes son personas que no se victimizan, o sea, siempre ven el lado positivo. Sí, hay veces que cuando uno platica con alguien que emigra y eso, siempre como que busca poner todo el victimismo adelante, todo ese, ¿qué pasa aquí? Pero ustedes ven todo el lado positivo, eso es muy bueno y que se han integrado muy bien. Siempre sufrimos, o sea, nosotros sufrimos, pero la verdad es que hay que siempre tener esa actitud de superación y eso es lo que ayuda a superar todo. Yo le digo a Ramiro, incluso aquí cuando hablo con mexicanos y le explicamos un poco a grosso modo lo que nosotros pasamos, que al final, después de todo, hasta cierto punto hay que agradecer el sistema en el que nosotros nos criamos, porque eso nos hace que cuando salgamos nosotros como que tengamos esa cosa de querernos comer el mundo, que no pensamos en lo que nos falta, sino en lo que no hemos logrado. Sí, que cualquier cosa, lo que venga, va a ser eso, que hay que hacer limpiar, pues
nos Vamos a limpiamos. O sea, limpiar esto. gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado como esos trabajos un poco más, no menos humildes ni nada, pero como de limpiar Y si o hay estar que en hacer- cosas y si hay más que hacerlo, incómodas. se hace. Pero si hubiese habido que hacerlo, igual. Por suerte hemos tenido ayudas igual y no ha sido como tan drástico nuestro proceso. Pero si hay personas que, y el cubano es como que hay que, bueno, el inmigrante en general, que hay que hacer eso, allá vamos. Sí, se sí, hace. sí. Exactamente, sí. La mayoría de nosotros los migrantes muchas veces, como todo, empezamos de abajo y no tenemos miedo a hacer lo que haya que hacer. Esa es la actitud y en nuestro podcast el mensaje es ese, ayudar a la gente a que entiendan que el que nosotros planteemos o vengamos de una posición aquí no significa que nosotros nos vayamos a quedar ahí. La mayoría de las personas que venimos aquí es saliendo adelante, es gente que ya se está superando, que está logrando cada día subir un escalón más y tiene esa mentalidad de subir. Y aquí lo que hablamos sin filtro, o sea, tenemos que mencionarlo porque realmente es parte de lo que hemos vivido, pero no que nos vamos a quedar allí ni nada por el estilo. Evolucionar es lo que hay que hacer. Si no me hubiera quedado donde estaba y no hubiera volvido. Claro. ¿Cómo comenzaron o cómo conocieron este mundo del fitness? Sé que ustedes lo llevaban ya, hacían ejercicio, deportistas y tal, pero ¿en qué momento lo vieron como una oportunidad ya entrando de tomarlo en serio y salir adelante? Ok, nosotros, bueno, en Cuba yo hacía, cuando mis papás se fueron, yo he tenido como esos momentos de puntos de declive, siempre he sido activa y tal, pero cuando mis papás se fueron fue un poco como mi refugio. Luego cuando llegamos aquí a México, al principio estábamos igual, hasta que dijimos, mira, vamos a empezar en el gimnasio. Ramiro hacía Mira, ciclismo solo en Cuba. yo era ciclismo todo el tiempo. Todo el Me tiempo. obsesioné. Obsesionado. Con eso ahí ya, y Laura me decía, oye, vamos al gimnasio, desde Cuba. Digo, mira, no estoy para eso. Mío es ciclismo. irme a dar ruta y no sé qué. Hasta que ya llegamos a México, esa etapa de esa aceptación y... Sí, no, la etapa estábamos contando de frustración, de que no nos llegó la cita, que no sé qué. Hay que liberarlo por algún lado. ¿Sabes? Y ella siempre hizo así y me dijo, vamos a empezar, ¿no? Y creo que eso ha sido algo, o sea, conociendo inmigrantes así, creo que es un punto en común en muchas personas que se refugian un poco en la terapia que da el ir al gimnasio. Y entonces nada, comenzamos a ir al gimnasio, o sea, a enfocarnos más, o sea, como estás fuera de Cuba te puedes enfocar más en la alimentación, en la suplementación. Tienes más oportunidad de hacer esas cosas, exacto, más facilidades. Y ¿no? entonces yo desde Cuba seguía a los mentores de nosotros, que ellos llevan muchísimos años haciendo el negocio, entonces yo los seguía ya cuando en Cuba uno no puede estar como tan pendiente de las redes, ya cuando empecé aquí contacté a mi mentora, hablé con ella, pero al principio igual fue esta cosa de dudas, miedos, inseguridades, sobre todo por el hecho, yo creo que cuando uno va a empezar en las redes sociales es el hecho de el exponerte, no tanto, tú piensas en qué dirán la gente, pero creo que más que en qué dirán, cómo te sentirás tú exponiéndote a las personas. Y entonces sí me entró esa cosa de, pero yo siempre he sido el tipo de persona que soy como muy de, yo sé cuáles son mis momentos y mis etapas. Y yo soy más... y Ramiro es un poco más impulsivo a veces. Decía, sí puede, yo soy igual siempre, tú puedes, si vas a poder, siempre, ¿sabes? Pero ya, o sea, me cogió ese momento de miedo, duda, inseguridad, y yo, ay, mi madre. Y como que lo dejé, no lo dejé, ¿sabes? Empecé a crear mis videitos como me voy a ir preparando, pero yo decía, ay, hablar en una cámara, ay, subir cosas de mi día, hasta que ya luego volví y dije, ahora sí lo voy a hacer. Y comenzamos, y entonces una comunidad de coaches, hay de todo, o sea, hay médicos, hay nutriólogos, hay coaches certificados, hay personas que simplemente son personas que les gusta el mundo, tienen su conocimiento, porque a veces no es por criticar a las personas que tengan un título, pero todo no es el título, hay personas que ejercen una profesión mucho mejor que una persona con un título, eso no define que tú puedas ser bueno o no en algo. Y entonces es una comunidad de coaches que implementan todo esto del estilo de vida saludable, del bienestar, el fitness, todo, y nos unimos a esa comunidad. Trabajamos en network marketing, o sea, la red de mercadeo, o sea que a través de esto mismo ayudamos a personas a transformar su físico y a jóvenes que como nosotros o personas que como nosotros quieran ver una oportunidad de desarrollarse en las redes, a través de las redes sociales, esa pasión que tienen por el fitness, igual puedan en cierto modo hacer este negocio, o sea que es la idea, tanto ayudar a personas con su transformación física como a personas que quieran hacer el negocio porque lo vean como una oportunidad como mismo la vimos nosotros. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál fue el primer ingreso que recuerdan que también confirmó que ya era un negocio confirmado? Porque realmente a veces uno se imagina que el negocio va a pegar o que va a ir bien, pero no. Empezamos y como todo es paso a paso. Con Exacto. duda, con miedo. Yo a las cámaras, nada que ver porque yo me enredo, no sé hablar, la gente no me entiende bien. Pero nada, había que empezar a hacer videos
a redes sociales, ese tipo, no sé qué. Y tuvimos que hacerlo, porque de eso se trata, ¿eh? De que tú expongas tu día a día, ¿sabes? mentalidad, Tu tus hábitos. tus hábitos, para ayudar a este tipo de personas, ¿entiendes? Pero tú tienes que ser un ejemplo. Tienes que dar confianza, o sea, nadie va a creer en alguien que no ve. Esto es un ver para creer, Exacto. o sea, si no se Entonces ve... empezamos así y empezaron a aparecer clientes, incluso clientes. Tú sabes, cuando uno empieza, los amigos a veces no, como que no, tú sabes, no le cogen, pero bueno, conocidos. Y uno de los primeros fue un conocido de nosotros que empezó a, oye, sí quiero hacerlo con ustedes, vamos a hacerlo. Y cuando, a partir de él, empezamos a generar. Y después empezaron a caer más y solo diciendo, pero sí, ¿sabes? Como que sí se puede, si la gente sigue eso. Sí, ¿sabes? A veces uno dice, no, nadie te va... Uno de los miedos que tienen muchas personas es que, no, si lo hago, hay mucha gente haciéndolo igual. ¿Y qué? Hazlo igual. Siempre va a haber alguien que va a conectar contigo. Sí, todo el mundo, o sea, hay miles de personas haciendo lo mismo, pero todo el mundo tiene su esencia. Su esencia, todo el mundo tiene su... Si no, su nadie esencia. hiciera nada, o sea, es como esta cosa que se dice, Starbucks no vendiera café porque todo el mundo tiene café Entonces, en su casa. ¿cuántas personas, cuántos millones de personas somos en el mundo? Muchísimas personas, ¿sabes? Hazlo sin miedo. Y siempre alguien va a conectar contigo y no con otra persona. Eso te lo digo ahora porque ya es un tiempo, pero ya lo Sí, claro, ¿no? Exacto, ya tengo la experiencia, te lo estoy diciendo porque No, y pasa. uno va teniendo, o sea, cada vez que uno se enfrenta, sale de su zona cómoda, que es lo que hay que hacer, Exactamente. y se enfrenta a nuevos retos, tu mente y tu desarrollo personal va reforzándose, y son cosas que tú vas aprendiendo, vas desarrollando nuevas habilidades, tu mentalidad va creciendo, ¿sabes? Hay muchas cosas que ahora nosotros decimos, coño, hace un año atrás nosotros no pensábamos como estamos pensando ahora, y al final es lo positivo, ¿no? Que uno Exacto. tiene que tener crecimiento en todas las áreas de su vida. Ese es el mensaje que queremos dar, porque hoy ya ustedes le están mostrando a quien es la primera vez que los ve o es una persona que está insegura, quizás que no tiene, que quiere empezar algo y tiene dudas, es natural, o sea, la empresa grande empieza pequeña, con dudas, el negocio que creció empieza así, y es bueno que ustedes le den ese tipo de mensajes y que muestren su testimonio real que pasaron por ahí. ¿Llegó algún momento en su etapa en este negocio que pensaron abandonar? Yo creo que hasta ahora no Hasta lo hemos ahora pensado. no lo hemos pensado. Y sí pasa que tienes, a veces no tienes clientes o a veces no te va bien, pero eso no es motivo. ¿Sabes? A lo mejor lo piensas y dices, no, ya, no, pero no. Yo soy la persona que digo, desde que yo empecé con esto, digo, Si tú vas a hacer algo, es a dar tu dar 100%. 100%, ¿sabes? Ese que tenga un día bien, otro mal, o una semana bien, un mes, eso es normal, eso es parte del proceso. Solamente tienes que seguir y seguir y seguir. Y es trabajar. como todo, o sea, nada grande se construye con poco tiempo Exacto. o O sea, lleva rápido. tiempo, lleva tiempo, lleva tiempo. Y uno lo que tiene que tener claro es como su visión de a dónde tú quieres llegar. Y siempre, o sea, tener tu enfoque ahí. Y no dejar que cosas externas que siempre van a haber altos y bajos. O sea, ningún proceso es lineal. Todo tiene sus altos, sus bajas, días que te van muy bien, días que no, o meses que va bien y meses que no. Pero tú tienes que tener claro como hacia dónde tú quieres ir, enfocarte en eso y no dejar que cosas externas te desvinculen de lo que tú quieres lograr. Y tener claro que es un proceso, o sea, que nada se da rápido. Y es como yo lo digo, como con todo, tú tienes que aprender habilidades, tienes que crecer. Y la escuela, por ejemplo, tú empiezas la escuela y tú no sabes nada y tienes que aprender, pues lo mismo con cualquier Es lo cosa. ¿Y mismo, por qué lo mismo. queremos resultados rápidos y al final todo en la vida lleva su proceso? Y es a veces lo que le pasa a muchas personas. ¿Cómo es el proceso de conversión o cuando una persona está interesada en cambiar su vida, cambiar sus hábitos con ustedes, o cuando lo contacta? ¿Cómo es el proceso inicial que ustedes han visto en común o qué problemas han identificado que son como globales, De todas las como personas. de casi todas las personas? Yo pienso que lo primero es los hábitos. O sea, las personas tienen muy malos hábitos en muchas cosas, tanto con diría yo que más con la comida que a veces con el gimnasio, porque muchas personas ven como, ay, voy al gimnasio ya, pero tienen muy mala relación con la comida. Y no por el hecho, o sea, nosotros proclamamos, ¿no? De cierto modo, que las cosas no sean tan estrictas ni restrictivas, porque no hay necesidad, todo es un balance en la vida, pero sí hay que aprender a realmente qué es lo que tú necesitas. Y creo que hay muchas personas que tienen eso. Lo otro es la constancia. Las personas, volvemos al mismo tema, las personas quieren resultados para allá y nada en esta vida se construye de un día para otro. Y yo digo una cosa, que otra cosa en común que tienen muchas personas que piensan que es fácil, ¿sabes? Mantener esto o cambiar estos hábitos no es difícil, porque al final cuando tienes unos hábitos
malos, por decirlo de alguna forma, y cambiarlos a tu alimentación completamente, porque es así. O sea, el objetivo de nosotros es que eso lo cambien y forme parte de tu vida, ya sabes, que sea Tu estilo de vida. estilo de vida, ¿sabes? Literal, que sea tu estilo de vida. Y eso es una cosa que tienen ellos que tienen malos hábitos y quieren cambiar. Entonces, ahí es cuando viene la frustración de que no, o sea, me pesa, estoy flojo, no quiero hacerlo, no sé qué. O sea, la idea que nosotros damos es esa que mantengan eso como su estilo de vida. Y para eso estamos nosotros ahí, todo el tiempo haz esto, sí, todo el tiempo la guía es... Pero el objetivo al final es ese, o sea, que las personas que trabajen con nosotros a largo plazo sea la manera de que la ayuda que nosotros le estamos dando los convierta a ellos en que ese termine siendo su estilo de vida. No que lo veas como que sí, voy a bajar de peso, voy a hacerlo en un mes, sí, voy a bajar y ya. Entonces los demás meses como quieras. No. La idea es que... Exacto. La idea es que cada vez que bajes o subas de peso quieras cambiar. No. La idea es que ya te mantengas constante con Exactamente. eso. Por el resto de tu vida, ¿entiendes? Como nosotros vamos generalmente como en la misma dirección, no nos cuesta mucho adaptarnos, como con todo. O sea, literalmente hay veces que nos frustramos por cosas y terminamos discutiendo, pero, que no sabemos ya después si es como pareja o como socios, por así decirlo. Pero bueno, siempre en la relación siempre tiene que haber uno que es más como, no, ya no quiero, y el otro como que, oye, sí, dale, tranquila. Yo soy como la más malcaractosa y él es más relajado. Yo le digo, sí, vamos, dale, no, dale, vamos a seguir, que sigue. Y sí, yo creo que sí encajamos bastante bien. Sí, yo diría que sí. Sí, la verdad hay que, primero tiene que primar el respeto, eso es algo importante. La admiración también, porque yo descubrí que en mi ejemplo, ¿no? En mi caso, para uno poder crecer, tiene que respetar y admirar a la otra persona, confiar, porque a veces... La idea y la imagen, lo más importante es la confianza. ¿Sabes? Una vez que tú tengas confianza en tu pareja, en lo que ella puede dar, incluso lo más que puede dar, impulsar siempre. De hecho, nosotros hace no mucho hicimos como un video en las redes de eso, porque nosotros, la creación de contenido de nosotros no está solo enfocada en cosas de fitness. Nosotros como lo mismo damos contenido de valor en plan conocimientos que tenemos por las cosas de medicina, y tampoco lo damos tan técnico. Nosotros tratamos de que pueda llegar a cualquier público. ¿Sabes? O sea, yo digo que en las redes ahora hay tantas personas hablando como con tantos tecnicismos que a veces las personas ni te entienden. O sea, nosotros, a pesar de que tenemos conocimiento, tratamos de que sea masticable. Exacto. Y nosotros hace poco hicimos un video como hablando de eso, de la importancia de que la persona que tienes al lado, no solamente tu pareja en general, sea un círculo que te sume, que te impulse. Exacto. O sea, tu entorno es muy importante. Y entonces hace poquito casualmente hicimos un video hablando de eso en las redes. Le iba a preguntar que cuando discuten como pareja o como socios. Cuando discutimos... Siempre es como pareja, Siempre discutimos como pareja. Pero las discusiones de nosotros, duran como duran 2 minutos o así. O sea, nosotros siempre... Tienen buena química. Sí, duran poco. Y yo siempre le digo a Ramiro que... Yo no sé si eso lo aprendí a mis papás, porque mis papás igual llevan, ¿sabes? Desde los 15 años están juntos y tienen 50, o sea, imagina. Pero yo siempre le digo a Ramiro que pueden pasar muchas cosas, pero tú no te puedes ir a dormir molesto, ¿sabes? Sí. Hablamos rápido y aunque tú te vires por un lado y yo para el otro, pero a la hora de acostarse a dormir no se puede ser molesto. Eso de yo me voy para mi casa y quédate tú en la tuya, eso para nosotros nunca ha existido ni va a existir. O sea, no... Hay que solucionar los problemas. Muy importante para la gente que tiene un matrimonio o está pensando en eso. Es bueno crear ese tipo de acuerdos internos, porque ayudan muchísimo. Claro, realmente hay como todo, a veces las cosas no salen bien, a veces uno empieza un problema de trabajo y termina influyendo en la casa porque la frustración y tal, pero con ese tipo de reglas ayuda mucho a que ya pues sabemos qué reglas tenemos que cumplir para mañana. En el caso de nosotros, mañana no podemos levantar así, entonces te obliga a que no te acuestes. Exacto, decirse las cosas es muy importante. ¿Quién de los dos toma las decisiones difíciles? Creo que entre los dos. A veces yo soy un poco más ¿cómo se dice? Como que tiene un poco más de miedo de tomar las decisiones más. A veces. Y yo soy más echado, o sea, si podemos, yo sé que podemos y vamos. Yo soy como más precavido y Ramiro es un poquitico más echado para adelante. Familia, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere vivir de las redes, que quiere entrar a un negocio similar a usted o al negocio de usted? Mira, primer consejo, que no es fácil.
¿Sabes? No es una cosa que va a darte sí, dinero de la noche a la mañana. Por resultados. Por resultados muy rápido. ¿Sabes? Hay que trabajar, es paso a paso. No tengas miedo a empezar, simplemente empieza con lo que tengas, no tienes que tener ¿sabes? La maquinaria mejor para empezar en las redes. Empieza con lo que tengas y siempre recuerda que no es fácil, es poquito a poco. Eso. Yo creo que sobre todo el hecho del miedo, o sea, que no tengas miedo a lanzarte. Si ese pensamiento está en tu mente, llévalo a la práctica porque por algo está en tu mente y si tú lo estás viendo, seguramente se te va a dar. Y aunque tengas miedo, es mejor intentarlo y fracasar, entre comillas, porque los fracasos al final son enseñanzas, que no hacerlo y al final quedarte en el mismo lugar. Y otra cosa, no te compares. Cuando tú estés empezando, no te compares con los que ya están altos, porque ellos llegaron altos, pero tú no sabes cómo vinieron de abajo. A lo mejor están empezando igual que tú y pasaron trabajo igual que tú. No te compares, simplemente hazlo a tu forma, a tu ritmo y a tu manera. Y hecho es mejor que perfecto, que es una frase que es buena cuando uno está en el tema de crear contenido, de cierto modo. Siempre hecho es mejor que perfecto. Y tú no sabes qué video puede ser el que te cambie la vida o el que haga que tú, no sé, si lo que quieres es cliente, que atraigas muchos clientes, si lo que quieres es vista, que tengas un montón de vistas. Si vas a crear contenido, cansa a la gente con tu contenido. Enfócate en hacer contenido que de alguna manera vas a crecer. Claro. Sí, vas a crecer. Ser constante. ¿Qué sacrificios personales han hecho que casi nadie conoce? Sacrificios personales. Es que no sé así de... Yo diría que realmente es como el hecho de habernos puesto más enfocados en nuestro crecimiento personal, en desarrollarnos más como un nivel de nuestra mentalidad, de crecimiento en esa esfera de nuestra mentalidad, de empezar a aprender de ventas, de empezar a aprender de habilidades nuevas. Exacto, para aprender habilidades nuevas que no sabíamos, ¿sabes? Es un sacrificio, pero al final tienes que estudiarlo, como que nada se aprende si no se estudia. Las cosas se aprenden estudiándolas, viendo, ¿sabes? Documentos, cosas, para desarrollar ese tipo de habilidades nuevas que no tienen nada que ver con por ejemplo, que nosotros estudiamos, que es medicina. Exacto. Por ejemplo, pero igual, hay que estudiarlo. La medicina se estudia y se aprende estudiándola. Cualquier habilidad nueva que tú quieras aprender. Tienes que estudiarla, tienes que ver cosas y aprender. Ese es el mayor sacrificio. Y sobre todo en el tiempo, o sea, en la inversión de tiempo que hacemos nosotros, que aunque estamos en trabajos que no nos gustan, pero hay que ir porque al final hay responsabilidades, no dejamos de ir a nuestro gimnasio, no dejamos de estudiar, no dejamos de buscar la manera de salir adelante y a lo mejor las personas lo ven en las redes como, mira, ellos nada más van al gimnasio. No, nosotros trabajamos, nosotros llegamos tarde y nos preparamos nuestras comidas, nosotros sacamos el tiempo para ponernos a estudiar, para crear contenido, para buscar ideas, o sea, no todo es como, hicieron un video y ya está, o sea, detrás de eso hay mucho tiempo invertido. Familia, a mí me gusta cerrar el podcast con una dinámica que es bastante curiosa y se trata de la siguiente manera. Si ustedes tuvieran la oportunidad de dejar un mensaje escrito en el cielo que lo pueda ver todo el mundo, ¿qué mensaje les gustaría dejar a ustedes para que todos aprendieran? Yo tengo una frase y que desde que salí de mi país emigré, cada día se me reafirma más y es: todo pasa por algo. O sea, confía en el proceso, ama tu destino, lo que te está pasando hoy, pero todo en esta vida pasa por algo. Y cuando tú te enfocas en eso, todo pasa por algo, a lo mejor algún día lo comprendes o no, pero cuando tú te enfocas en que las cosas pasan por algún motivo, dejas de cuestionarte tanto el por qué y simplemente aprendes a vivir con lo que está pasando. Y yo simplemente vive el proceso. Ajá. Que vivas el proceso, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, las metas que tengas. Lo disfrutes y disfrútalo al máximo. Vas a tener caídas, te vas a volver a levantar, pero todo eso, cada vez que te caigas vas a aprender, cada vez que te levantes vas a aprender. Y esa parte, disfrútala, simplemente así. Familia, de verdad ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Sé que están apretados con el tiempo y fue una entrevista así de un día para otro. Me brindaron su espacio, su casa y realmente para mí es un placer conocer a personas como ustedes que se han superado, que han sabido salir adelante. Para mi comunidad, espero que lo siga. Vamos a dejarle las redes de ustedes muchas gracias. Estamos para apoyarnos todos al final y al cabo. Este espacio es para eso, para apoyarnos, para motivar y para enseñarle a la gente sin filtro todo el detrás de todas las personas con las que yo puedo llegarle,
que están luchando, están en el proceso y están creciendo y se han superado. Muchas gracias por todo. Gracias a ti gracias por la invitación. por la oportunidad. Gracias.